¿Qué hacen los ángeles ante el milagro divino de Jesús en la cruz? Revelaciones inspiradoras. En el tercer año de Joacim, cuando la opresión romana había sumido a Jerusalén en un silencio gélido, la cruz se erguía sobre el Gólgota como un oscuro símbolo de muerte y desolación. En el año 30 d.C., la tensión del pueblo se palpaba en el aire, mientras un grupo de testigos, con lágrimas en los ojos y corazones desgarrados, se centraba en el hombre que colgaba de las maderas. Jesús de Nazaret. El cielo se oscurecía alarmantemente, como si el mismo universo estuviera experimentando la tragedia inminente de un sacrificio eterno. Entre los presentes, algunos burlones lanzaban insultos, mientras otros se sumían en un profundo luto al recordar las promesas del Mesías. A su alrededor, los soldados romanos intentaban ignorar la magnitud del evento trascendental, tratando de despreciar el sufrimiento del justo, mientras el eco de la historia israelita resonaba en sus corazones, trayendo a la memoria los sacrificios del día de la expiación. No muy lejos, un pequeño grupo de seguidores se había reunido. Entre ellos, mujeres que habían encontrado en Jesús una fuente de esperanza renovada. Sus corazones latían frenéticamente llenos de angustia, recordando las enseñanzas que su maestro había compartido con ellos. Todo era confusión y desconsuelo. Entonces, en medio del clamor y el dolor, con voz entrecortada Jesús proclamó: «Todo está consumado». Sus palabras resonaron con una profunda sabiduría, atravesando el vientre de la tierra como un eco divino que hacía temblar el cielo. Los ángeles, observadores atentos en la esfera celestial, sintieron un escalofrío, comprendiendo la importancia de lo que estaba ocurriendo. Sabían que este acto de amor no solo trascendería el tiempo, sino que también marcaría un nuevo comienzo para la humanidad. Mientras tanto, el dolor de los que estaban cerca se multiplicaba. La tristeza y la esperanza comenzaban a entrelazarse. Uno de los ladrones crucificados junto a Jesús, un hombre cuyo camino había estado lleno de pecado y desesperación, alzó su mirada hacia el Nazareno. Con voz quebrada y un último acto de fe, clamó: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». En ese momento la respuesta de Jesús emergió como un faro de luz en la penumbra: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Justo cuando Jesús exhaló su último aliento, un fenómeno sobrenatural ocurrió. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando la apertura del acceso a Dios que su sacrificio había traído. Los ángeles, invisibles a los ojos mortales, contemplaban con reverencia el misterio que se desplegaba ante ellos. Se podía escuchar un murmullo celestial, un canto de celebración en el reino espiritual, a medida que la obra redentora de Dios comenzaba a manifestarse, trayendo esperanza a la humanidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El clamor de redención empezaba a fluir, pero aún quedaba la inquietud. ¿Qué seguiría después de este sacrificio divino? La historia aún no había terminado. El miedo se transformaba en propósito, mientras la pregunta de los ángeles y de los presentes se hacía eco. ¿Cómo cambiaría este acto de amor las vidas de aquellos que observaban y creían?
La cruz, ahora, no solo era un símbolo de sufrimiento, sino el inicio de una nueva esperanza. La redención apenas comenzaba a florecer. Un jardín de promesas emergía entre el duelo y la tristeza. Un cambio monumental estaba por llegar, y el cielo lo sabía. Mientras el sol caía tras las colinas de Jerusalén, una atmósfera de duelo envolvía el Gólgota. Los murmullos de aquellos que habían sido testigos de la crucifixión de Jesús comenzaban a desvanecerse. El eco de «todo está consumado» resonaba en cada rincón, sembrando tanto confusión como esperanza en el corazón de sus seguidores. Y en la lejanía, entre las sombras, los ángeles observaban con fervor las repercusiones del sacrificio. Su vestidura brillaba con un fulgor divino mientras permanecían en la esfera celestial, conscientes de que este momento traería un cambio irreversible en el destino humano. Se preguntaban con ansiedad qué seguiría a este acto de redención. En la tierra un viento ligero se levantó, aventando las largas vestiduras de los presentes, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a la profunda agonía de la hora. María, madre de Jesús, se había desvanecido en un llanto silencioso, mientras Juan, el discípulo amado, la sostenía con fuertes brazos, lleno de tristeza y angustia. «Nos ha dejado, ¿por qué, Señor?», clamó Juan en su desconsuelo, buscando consuelo en el abrazo de la madre de su maestro. Pero aunque su mente quedaba nublada por la pérdida, su espíritu anhelaba entender el propósito que se estaba realizando a través de aquel sacrificio. Mientras tanto, en los cielos, la conversación entre los ángeles se tornaba creciente. Algunos se preguntaban por qué Dios había permitido tal sufrimiento a su Hijo. Otros, más sabios, recordaban las profecías de Isaías, que decían que por sus llagas seríamos sanados. Isaías 53:5. Sabían que el sufrimiento de Jesús era parte del plan divino, una senda de redención que se activaría en el momento preciso. ¿Acaso no ven los hombres lo que está sucediendo?, preguntó un ángel con voz llena de asombro. ¿No comprenden el sacrificio que se está haciendo por ellos? No todos lo verán ahora, pero su gloria será revelada, respondió otro, con una mirada de esperanza, porque este acto será recordado a través de las generaciones. A través de este dolor se forjará un nuevo pacto. Y así, en la oscuridad del suelo, el universo parecía contener la respiración. La tierra tembló y las rocas se partieron. Había un poder en la muerte que iba más allá de lo visible. Al ser testigos de la obra expiatoria, las puertas del cielo se abrirían y los reinos de la muerte serían alterados para siempre. Mientras la cruz se erguía como un monumento a la tragedia y la esperanza, el velo del templo, ahora rasgado, simbolizaba el nuevo acceso a la presencia del Altísimo. Ya no habría más sacrificios que expiar los pecados, porque el Cordero de Dios se había ofrecido a sí mismo como el sacrificio perfecto. La voz de Jesús resonó nuevamente en el corazón de algunos: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Aquella afirmación cósmica prometía vida, aun cuando el cuerpo del Maestro yacía inerte. El ladrón, que había conocido el perdón en el último instante, se convertiría en un testigo del poder de la gracia. Sin embargo, la angustia de los discípulos no se disipaba. La pregunta seguía en el aire. ¿Qué acontecería después? La escena se oscurecía y el cielo estrellado empezaba a mostrar signos de una revelación inminente. Los ángeles, dueños de un conocimiento celeste, aguardaban ansiosos, sabiendo que el dolor había sido solo el preludio de la victoria. Sorpresivamente, las palabras del profeta se escucharon más allá del tiempo y el espacio. Y él mismo se llevará nuestras enfermedades y quitará nuestras dolencias. Mateo 8:17. Así, el plan soberano de Dios empezaba a dibujar nuevas líneas en el relato de la humanidad, pero ¿cómo se manifestaría ese plan en los días venideros?
La respuesta aguardaba en la fresca brisa de la mañana que estaba por llegar. A medida que la noche se adentraba en su silencio profundo, las estrellas comenzaban a parpadear como testigos distantes del evento más grandioso que la creación había presenciado. En el Gólgota, el peso de la culpa y el sufrimiento parecían haberse asido a la tierra, mientras los corazones de los discípulos continuaban llevados por una tempestad de tristeza y confusión. Juan, con su brazo en torno a María, seguía escudriñando el horizonte en busca de alguna señal de esperanza, mientras el eco de las palabras de su maestro resonaba en su mente. A un lado, algunos de los fariseos, satisfechos por lo que creían haber logrado, intercambiaban miradas furtivas, ajenos al verdadero caleidoscopio de eventos que estaban a punto de desarrollarse. «Nos hemos perdido en la oscuridad», murmuró uno de ellos, Lady Nether, que no podía comprender la magnitud del sacrificio. ¿Qué será de esta secta llamada cristianismo? Desde el susurro de ese comentario, un ángel de la presencia celestial tomó vuelo, surcando el firmamento con gran velocidad. Su misión no era otra que llevar un mensaje. En los cielos, un grupo de seres celestiales se había congregado, llenos de ansiedad y expectativa. Sus ojos estaban fijos en el sacrificio de Jesús, una sombra que se extendía sobre la vastedad del universo. «¿Qué veremos al amanecer de este día?», preguntó un ángel con voz suave, llena de anhelos. «¿Permanecerá la victoria en la oscuridad o brillará la luz del Altísimo?» «Pronto conoceremos el poder de su resurrección», respondió un ángel contempla con profunda sabiduría. «La cruz es sólo el principio. La Escritura lo ha anunciado. Despertará la gloria de su pueblo». Isaías 60:1. En la tierra, después de horas de duelo, la noche comenzaba a ceder ante los rayos del alba. María, sintiendo una oleada de energía divina, se volvió hacia Juan, cuyas lágrimas aún brillaban en su rostro. «¿Crees que volverá a nosotros?», preguntó con la voz entrecortada. «Él prometió», contestó Juan con una fe renovada, «y su palabra nunca queda vacía». Un viento suave sopló a través del lugar, trayendo consigo un aroma a flores que renacen. Era un indicio de lo que estaba por venir. En el cielo, los ángeles celebraban. La promesa de Dios continuaba. Las palabras del profeta se susurraban nuevamente en el aire. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. En ese momento, un estruendo resonó en lo profundo de la tierra. Las piedras temblaron, mientras el velo del templo, ahora rasgado, abría una puerta. El rostro del tiempo mismo parecía inclinarse anticipando la gloria que estaba por descender. Las almas cautivas aguardaban la entrega de libertad, y mientras las puertas del infierno retrocedían, el clamor de aquellos que habían partido en la fe de Abraham y Moisés erguía sus voces en un canto de liberación. «¿Quién abrirá el camino hacia la redención?», preguntó un ángel, dejando en el aire el eco de su pregunta. Pero sabían que el sacrificio del Hijo estaba preparando el terreno para la resurrección, la restauración de todo lo perdido. Al amanecer, la tierra pareció respirar de nuevo, y el sol comenzó a despuntar en el horizonte. «La victoria ha comenzado», proclamó un ángel ante el trono del Altísimo. Así, mientras los lamentos eran transformados en alabanzas, el eco de la pregunta seguía resonando en lo profundo de los corazones de los que permanecían en la tierra y en los cielos. ¿Qué milagro se desataría al tercer día? Las sombras se retiraban y la luz apenas empezaba a dejar su huella. El plan soberano de Dios continuaba su fluir, llevando consigo a los redimidos hacia la gloria prometida. Pero la revelación más grande aún aguardaba en el horizonte. El sol ascendía lentamente en el horizonte, su luz dorada bañando la escena del Gólgota en un nuevo esplendor.
La sombra de la cruz parecía disiparse y un profundo silencio envolvía el mundo. María, aún aferrada al brazo de Juan, sentía en su corazón una inquietud que la llamaba a esperar, a confiar en la promesa de su hijo. La atmósfera estaba cargada de expectación, mientras el cielo se llenaba de un nuevo canto, uno que resonaría en las épocas, aquel que presagiaba la victoria sobre la muerte. «Hoy será un día diferente», dijo María, su voz temblorosa, pero firme. «Hoy nuestras lágrimas serán transformadas en alegría, porque Él ha hablado». Mientras tanto, en los cielos, los ángeles observaban, postrados en reverencia ante la majestad del plan de Dios. El ángel que había surcado la noche fue testigo de la inminente glorificación del Hijo. «Mira, la creación aguarda ansiosa la manifestación del poder divino», exclamó un ser celestial, apreciando la vibrante energía que surgía de la tierra. «Escucha», dijo otro ángel señalando hacia la tierra. «Se siente como si el mismo latido del tiempo se detuviera. La historia de la redención está a punto de cumplirse. ¿Quién podría haber imaginado que la muerte daría paso a la vida?» Los fariseos, con el corazón endurecido por su propia ceguera, comenzaban a notar una inquietante tensión en el aire. Lady Nether, aunque incrédula, sintió una leve brisa que helaba su piel. «¿Qué es esto?», murmuró, mirando a su alrededor, sintiendo una perturbación inexplicable. «Ese Jesús de Nazaret», comenzó a recordar uno de ellos. ¿No dijo que el tercer día resucitaría? La risa burlona que había llenado sus corazones se tornó en un silencio incierto, como si el mismo viento ellos los desafiara. La realidad de sus acciones comenzaba a pesar sobre ellos. A medida que el sol se alzaba mejor, un tremor sacudió la tierra nuevamente. Este no era solo un fenómeno, era un grito en espera de ser respondido, la creación reclamando lo que le había sido prometido. En el cielo, la multitud de ángeles comenzó a cantar en coro: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». María y Juan, entrelazados en su angustia, sintieron una vibración que atravesó sus corazones. Algo estaba por suceder, algo que cambiaría el curso de la historia. «Él nunca nos dejará», reafirmó Juan, mientras el viento susurraba declaraciones de fe. Los recuerdos del pasado resurgían, la multiplicación de los panes, los ciegos que recuperaron la vista y los muertos que regresaron a la vida. La promesa de un nuevo comienzo iluminaba sus ojos. «Por supuesto, el tiempo del cumplimiento es un misterio», reflexionó un ángel al ver a aquellos en la tierra. «Sin embargo, el Todopoderoso ha determinado que la muerte no tiene la última palabra. La redención ha sido planeada desde el principio». Mientras el susurro del cielo llegaba a oídos de los que aún permanecían en el duelo, un eco resonaba en sus almas, un eco de esperanza entrelazado con la determinación del Espíritu Santo. En ese momento crucial, lo que pensaban que era un final se presentaba como un comienzo glorioso. «Oh, qué grande será el día del levantamiento! Pronto lo veremos», los ángeles proclamaron, dejando claro que el tiempo de la revelación estaba cerca. El camino hacia la victoria es más que un sacrificio, es el cumplimiento de todas las promesas hechas desde la creación. Y así, en aquel espacio donde la desesperanza había arraigado, un nuevo amanecer se aproximaba. Aún más, un nuevo gancho se presentaba ante todos. ¿Qué sucederá cuando la piedra sea removida y el sepulcro se abra? ¿Qué revelación aguardará a aquellos que han perdido la fe? Las puertas del temor y la muerte estaban a punto de ser desgarradas, pero el verdadero encuentro con la gloria de Dios estaba por comenzar. La atmósfera en la mañana del tercer día se tornó palpable, como si el mismo aire respirara con la anticipación de un acto divino. María y Juan, todavía en el umbral de su esperanza y temor,
se por un momento atrapados en sus pensamientos. María decía en su corazón: la promesa se acerca, yo he creído, y aunque mi corazón esté quebrantado, no me apartaré de su palabra. En los cielos, la multitud de ángeles se preparaba para lo que se avecinaba. Este es el día que ha hecho el Señor, regocijémonos y alegrémonos en él, gritó un ángel, el destello de su luz reflejando la pureza de su adoración. Sabían que el propósito de Dios se cumplía y que el tiempo había llegado para que la muerte fuera vencida. Mientras tanto, los líderes religiosos, aferrados a su incredulidad, discutían acaloradamente. ¿Acaso no deberíamos cuidar que nada extraño suceda?, preguntó uno, su voz llena de desesperación. No podemos permitir que este Jesús cobre vida en la mente del pueblo. La historia en la que hemos creído debe permanecer sin cambios. Pero aquel que había hablado desde la tierra prometida, quien había envuelto a millones en su luz compasiva, estaba a punto de manifestarse una vez más. Las piedras del sepulcro aguardaban su voz, y un escalofrío recorrió el suelo. La creación misma comenzó a temblar. De repente, un resplandor inigualable iluminó el lugar donde yacía el cuerpo de Jesús. Era como si un rayo de gloria hablara al caos, y las rocas que sellaban la tumba comenzaron a desplazarse. La piedra se movió, no por manos humanas, sino por el poder del Altísimo. Fue un acto que resonó en los cielos y la tierra, un eco divino de «He aquí que todo lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo». María se sintió impulsada a ir. «Juan, vamos, debemos ver la tumba». Otro ángel, ahora bajando hacia ellas, les dijo: «No temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo». En ese instante, la comprensión comenzó a brotar en su interior, triunfando sobre su tristeza. La muerte había sido derrotada, y la esperanza renacía. «¿No lo ves, Juan?», exclamó María, la emoción surgiendo de lo más profundo. «Su promesa está ahora viva, el amor ha vencido». Juan miraba con asombro, su espíritu lleno de renovadas certezas, mientras el canto celestial se alzaba nuevamente, rectificando la historia. «Esta es la declaración que ha ido desde la creación», un ángel proclamó desde el cielo. «En un día como este, las puertas del Hades se han quebrantado y la muerte ha perdido su aguzada guadaña. El Cordero de Dios ha llevado sobre sí el peso del pecado, y ahora Él vive, garantizando la eterna redención». Los vigilantes de su crucifixión, los que habían sellado la tumba, comenzaban a temer. Un profundo terror se apoderó de sus corazones al ver la gloria que refulgía en el resplandor del sepulcro vacío. «¿Qué hemos hecho?», murmuró uno de ellos, mientras otros intentaban entender el milagro que estaba sucediendo. María y Juan, impulsados por la esperanza que resucitaba, fueron testigos de un evento que cambiaría la historia para siempre. En su camino hacia la verdadera revelación, la luz de Cristo rompía con la luz matutina el velo del luto. Era un acto de gracia que empezaría a redefinir la relación entre Dios y la humanidad. «¿Quiénes pueden ser los que no ven el milagro?», cantaban los ángeles en respuesta a los corazones temerosos de la tierra. «Cristo ha consumado la victoria y ha levantado su estandarte entre nosotros. La obra redentora avanza, y lo que parecía un final es solo un nuevo comienzo». Y así, la pregunta flotaba en el aire: ¿estás listo para creer en el poder que resucita como lo prometió? ¿Qué revelaciones vendrán a aquellos que se atrevan a seguir el camino de la fe hacia el nuevo amanecer? Las puertas del universo estaban abiertas, y la historia de salvación florecía en el horizonte, afectando a todos, desde el cielo hasta la tierra. Mientras la luz del nuevo día se esparcía por el horizonte, el eco del milagro resonaba en cada rincón de la tierra y los cielos. Los ángeles, llenos de gozo, se reunían en grupos.
Sus alabanzas eran como el murmullo de un río eterno. Cada uno, en su lenguaje celestial, testificaba del asombroso acontecimiento. El Cordero ha resucitado, la muerte ha perdido su aguijón. María y Juan, aún parados frente a la tumba vacía, sentían el peso de la gloria que se derramaba sobre ellos. María, con lágrimas de alegría brotando de sus ojos, comenzó a entender el profundo significado de aquellas palabras. ¿Qué se siente ser el testigo de lo imposible?, se preguntó. La fragancia de la esperanza llenaba sus pulmones y una risa que nunca había conocido antes emergía de lo más profundo de su ser. «Juan, esto no es solo un acto de resurrección», dijo María, su voz temblando de emoción. «Es el cumplimiento de todas las promesas que nuestro Dios ha hecho a través de los profetas. Isaías habló de su sufrimiento y ahora estamos viendo la victoria». Sus palabras viajaban como flechas de luz hacia los corazones de quienes habían estado observando desde la distancia. Los que se habían quedado atrás, llenos de miedo y confusión, comenzaron a reconocer la verdad que se desplegaba ante ellos. La negación que había atrapado a los corazones se desmoronaba y una nueva esperanza brotaba como un manantial en medio del desierto. Mientras tanto, entre los cielos, los ángeles discutían la magnitud de lo que acababa de suceder. «¿Quién como él?», exclamó uno de ellos, con la voz retumbante como un trueno. «Su amor ha triunfado sobre la muerte, su luz ha dispersado la oscuridad». Un ángel de mayor rango, conocido por su sabiduría, miró hacia la tierra y dijo: «Hoy, el plan soberano de Dios avanza. Las almas que estaban cautivas en el Hades son liberadas. El sacrificio se ha cumplido, y la reconciliación entre Dios y la humanidad es inminente». En ese momento, uno de los ángeles más jóvenes se acercó con una mirada llena de maravilla. Pero, ¿qué sucederá ahora? ¿Cómo responderá el pueblo que todavía lucha con la incredulidad? El ángel sabio respondió: «Es cierto que la fe es un regalo, pero también será la gracia la que permita abrir los corazones. Aquellos que busquen ver y creer serán iluminados por la gloria del resucitado». Así fue como los designios del Altísimo trascenderían a través de sus seguidores. María, llena del poder del testimonio, se volvía hacia Juan con la urgencia de una mensajera. «Debemos compartir esto, Juan. El mundo necesita saber que Él vive». A lo lejos, los líderes religiosos aún contemplaban aterrorizados lo que la resurrección implicaba. Entre sus murmullos, uno de ellos se levantó y dijo: «No podemos permitir que esto se extienda. Debemos silenciar esto de una vez por todas». El ángel en el cielo, escuchando sus planes oscuros, sonrió con un brillo de compasión. «Sus intenciones solo servirán para cumplir el plan de Dios», susurró. «¿No saben que la resistencia es parte del cuadro divino?». Mientras la noticia de la resurrección comenzaba a emerger, se alzaba en el aire la pregunta que resonaba en todos los corazones: ¿quién tendrá el valor de creer? ¿Quién se atreverá a aceptar la verdad que cambia vidas? Las promesas divinas estaban tomando forma, revelando que lo que se había visto como derrota se transformaría en un majestuoso testimonio de la victoria divina. El camino hacia el cumplimiento se desvelaba, y aquellos que se preparaban para seguir las sendas de la fe estaban a punto de conocer un poder que cambiaría el curso de la historia, pero aún quedaba una revelación por venir. En el horizonte, un encuentro mayor aguardaba, donde las naciones serían transformadas y la gloria del resucitado llenaría el universo. Estamos apenas al inicio del plan soberano del Dios Altísimo. ¿Estás listo para descubrir la promesa que se acerca? Resonó una voz celestial, inscribiendo el misterio de lo que estaba por suceder. La brisa suave del alba acarició la piel de María, mientras ella y Juan comenzaban su camino hacia la ciudad.
Cada paso era un latido de vida, un eco del milagro que había transformado su tristeza en alabanza. La tumba vacía seguía estando grabada en sus corazones, y mientras caminaban, compartían visiones de un futuro que ahora brillaba con una luz nueva. «¿Sabes, Juan?», comenzó María, su voz aún cargada de la maravilla de lo recién vivido. «La resurrección de nuestro Señor no solo significa que la muerte ha sido derrotada, sino que el poder de su vida ahora se extiende a todos nosotros. Cada profecía, cada susurro de verdad se ha cumplido en él». «Ciertamente, María», respondió Juan con firmeza, «¿no recuerdas las palabras de Ezequiel? Y pondré espíritu en vosotros y viviréis». Ezequiel 37:14. Hoy nos damos cuenta de que no somos solo testigos, sino también portadores de esa vida que brota de su resurrección. Él está aquí con nosotros. A medida que se acercaban a la ciudad, el bullicio de los primeros quehaceres del día comenzaba a levantarse. Sin embargo, entre la gente que pasaba, un sentimiento de desasosiego invadía a algunos. Muchos aún se debatían entre la incredulidad y el anhelo de entender lo sucedido. Aquellos que habían sido afligidos por el temor y la desesperanza ahora comenzaban a dar signos de búsqueda. Mientras tanto, en el saús del templo, los líderes religiosos discutían frenéticamente. «No podemos permitir que estas noticias se propaguen. Su influencia puede desmoronar nuestra autoridad. Es necesario ser astutos, como serpientes, y actuar rápidamente», alertó el sumo sacerdote. «Una mentira puede ser más poderosa que la verdad si es sembrada en el corazón del pueblo», añadió otro fariseo, mientras su mirada se oscurecía con intenciones sombrías. «Si ellos creen que ha resucitado, habremos perdido todo lo que hemos construido. Debemos actuar». En el cielo, los ángeles observaban cada movimiento y escuchaban cada palabra. El ángel sabio, con su mirada fija en el horizonte, percibía la tensión creciente entre la luz y la oscuridad. Ellos están ciegos a la verdad y están jugando en manos del Eterno que ha orquestado este momento. Saben que su resistencia solo hará resplandecer más la gloria del resucitado, comentó con profunda comprensión. Entre los ángeles, una joven presencia se acercó, llena de inquietud y emoción. ¿No se dan cuenta de que su intento de detener el avance de su mensaje será insuficiente? Cuán grande es la misericordia y la sabiduría de Dios, que incluso en los planes de los malvados, Él cumple su propósito. «Hacia las naciones irá su luz», respondió el ángel sabio, «y no se detendrá en la desesperanza. Habrá un derramamiento del Espíritu como nunca antes, que transformará la roca más dura en carne viva y resplandeciente. Su victoria se reflejará en cada rincón de la tierra». Mientras tanto, María y Juan comenzaron a compartir lo que habían presenciado. La asombrosa noticia de la resurrección de Jesús gradualmente comenzó a arraigarse en la mente y el corazón de aquellos que los escuchaban. «Es cierto, Él vive. Esté preparado. Pueblo de Israel, el poder de Dios se ha manifestado entre nosotros». Con cada palabra, los corazones empezaban a arder con la posibilidad de un renacer. Eran llamados a dejar atrás la incredulidad y entrar en una nueva era de fe. Pero aún había más por revelarse. Desde el cielo, un murmullo de anuncios sagrados resonaba. Pronto, su presencia será conocida en cada nación, y el cumplimiento de la gran comisión se acercará. ¿Quién se levantará en medio de la multitud para llevar la luz a los confines de la tierra? Así, el plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse y la historia de redención tomaba su curso divino. Una cosecha de almas estaba a la vista y el eco de la resurrección resonaba más allá de las fronteras de Israel. La misión había comenzado y en cada rincón de la tierra la pregunta se alzaba: ¿estás listo para ser parte de esta gloriosa revelación?
Los ecos de la verdad comenzaron a resonar en cada rincón de Jerusalén, mientras María y Juan se sumergían en la atmósfera cargada de expectación. La ciudad, que había sido testigo de la muerte de un inocente, ahora vibraba con la resurrección de el que había vencido a la muerte. A medida que los discípulos se reunían, la noticia de la resurrección se esparcía como fuego en un monte seco, avivando corazones y despertando almas. ¿Cómo es posible? ¿Es verdad que vive?, preguntó un joven que se acercó, los ojos desbordantes de asombro. Sí, y no solo eso, respondió María. Él entre nosotros vivirá, así como prometió. Las promesas de Dios no caen en el olvido, pues el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Ven, conoce su amor transformador. El murmullo crecía, atraídos por la promesa de vida. Hombres y mujeres de diversas edades y trasfondos se reunían para escuchar. Algunos recordaban las enseñanzas del Maestro, otros habían presenciado su sufrimiento y crucifixión. Todos buscaban comprender las maravillas que se desplegaban ante ellos. En el templo, el gran despilfarro que los líderes religiosos temían comenzaba a desmoronarse. Si continúan hablando de su resurrección, nuestra autoridad se evaporará, dijo uno de ellos mientras se frotaba las manos nerviosamente. Debemos enviar mensajeros y desmentir estas afirmaciones. Mientras tanto, en el cielo, los ángeles contemplaban el drama que se desplegaba en la tierra. Un ángel de luz se dirigió al ángel sabio. ¿Es esta la hora en que se cumple la gloria de Dios? El Salvador ha resucitado, y el pueblo clamará y caminará hacia él. Ciertamente, respondió el ángel sabio, el eco de su victoria resonará en las naciones. La profecía se ha cumplido, pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. En la calle, María y Juan se dirigían a una reunión de discípulos. Sus voces entrelazadas narraban las maravillas de su resurrección. Al llegar, el ambiente era palpable de fervor y oración. Es legítimo creer, hermanos. Vemos la gloria de Dios en este momento, exclamó Juan. De entre la multitud, Pedro se levantó. Hermanos, hemos sido testigos de su sacrificio y ahora de su magnificencia. Sabemos que, aunque Cristo fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. 2 Corintios 13:4. Estemos listos para lo que viene, porque Él nos ha enviado en su nombre. La multitud estalló en un clamor de alabanza, mientras el cielo se regocijaba por cada corazón que se abría a la transformación. El eco divino resonaba más allá de Jerusalén, y la misión de proclamar el Evangelio comenzaba a tomar forma. En el corazón de cada creyente crecía el ardor de una nueva esperanza, un entendimiento de lo que significaba ser parte de este gran plan. La presencia de Dios estaba palpablemente cerca, y la urgencia se encendió en sus almas. Y en el cielo, un murmullo de expectativa envolvía a los ángeles. La voz del ángel sabio resonó nuevamente. El tiempo se acerca. El mensaje debe viajar más allá de estas fronteras. Pronto, el poder del Altísimo será derramado sobre la tierra, y de cada nación, tribu y lengua, una multitud se alzará en adoración. A medida que se concretaba la visión en la mente divina, una profunda verdad se reveló. Esta era sólo la primera etapa de un plan eterno. De hecho, el gran comedor de Dios estaba preparado, y los postulantes de la fe debían salir al mundo. La pregunta flotaba en el aire: ¿quién será el que se levante para llevar la luz incluso a los corazones más oscuros? La obra comienza, y el cumplimiento del plan soberano de Dios solo está en su inicio. Mientras los días siguientes se sucedían en Jerusalén,
El fervor entre los discípulos aumentaba con la esperanza de que la resurrección de Jesús no solo había traído vida, sino también un llamado a la acción. Ciertamente, el poder de Dios se manifestaba, y en cada rincón de la ciudad se palpaba la promesa de que el Espíritu Santo pronto sería derramado. Pedro, lleno de fervor, comenzó a hablar con más valentía. Se dirigió a la multitud que, ansiosa por escuchar, aguardaba sus palabras. Hermanos, escuchen con atención lo que les digo. Aquel que fue entregado por ser entregado y resucitado para ser Señor sobre todos. Hechos 2:24. Este mismo Jesús estará con nosotros mientras continuemos su obra. No solo somos testigos, sino transmisores de su amor. El eco de sus palabras resonaba entre el pueblo, y muchos corazones comenzaban a latir con la certeza de que estaban siendo llamados a algo más grande. El suelo vibraba con un anhelo de cumplir la misión divina. Sin embargo, en las sombras del templo, los líderes religiosos tramaban un plan para sofocar la verdad. El sumo sacerdote, con su túnica ceremonial, convocó a sus consejeros. Este movimiento está creciendo. Alguien debe detenerlo antes de que sea irreversible. Debemos actuar y desacreditar a los discípulos del que se proclamó el Mesías. Así, afuera, el alboroto de esperanzas renovadas evolucionaba, mientras adentro, la desesperación y el miedo comenzaron a gestarse, como una tormenta silenciosa que amenaza con azotar. En el cielo, los ángeles servían de testigos en la esencia misma del drama terrenal. El ángel de luz observaba hacia abajo, sus ojos llenos de anticipación. Pronto la promesa se cumplirá, declaró, porque se acerca el día en que el Consolador descenderá para habitar entre ellos. Juan 14:26. No habrán de estar solos en su misión. Mientras estos eventos trascendentes sucedían, María, sentada junto a Juan, contemplaba su propio papel en el cumplimiento del plan de Dios. Fue entonces que en medio de la oración, el Espíritu Santo comenzó a susurrarle: María, tu testimonio es vital. La fe de cada uno de mis seguidores será nutrida por tus recuerdos de amor y sacrificio. No temas hablar de lo que viste y oíste, porque la verdad liberará a aquellos que aún viven en oscuridad. Así, María se levantó con una determinación renovada, sintiendo que su historia podía iluminar los corazones de muchos. Testificaremos con valentía. Lo que hemos visto y oído no se puede ocultar. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. 1 Juan 1:5. Sin embargo, mientras en el corazón de los creyentes crecía la luz de la verdad, las sombras de la duda se cernían sobre quienes buscaban desacreditar el milagro. Aquellos que adoraban la tradición y el control comenzaron a murmurar: si la resurrección es cierta, ¿cómo podrá nuestra ley sobrevivir? El ángel sabio, observando desde su morada celestial, se dirigía al ángel de luz, que este alboroto entre los hombres sane así como el Hijo volvió a la vida. Enséñales que incluso las puertas cerradas no pueden detener la obra de Dios. Y así fue como, en su providencia, comenzó a anhelar la visión de un Pentecostés que había de venir, donde la promesa del Espíritu Santo derramaría amor en cada alma. Y de pronto, un susurro en las alturas se convirtió en un clamor divino. El tiempo de la manifestación se acerca, y aquellos que tienen ojos verán, y aquellos que tienen oídos oirán la voz del Altísimo en sus corazones. El pueblo de Dios estaba por entrar en una fase desconcertante e iluminadora de su existencia. La pregunta, sin embargo, continuaba en el aire. ¿Están listos para recibir el poder que transformará sus vidas y las de las naciones? La obra del Señor apenas comenzaba, y un plan soberano y divino aguardaba el momento preestablecido para su cumplimiento. En aquellos días que siguieron a la asombrosa resurrección,
La atmósfera de Jerusalén se hallaba envuelta en una expectativa palpable. Los rumores de la victoria de Jesús sobre la muerte se esparcían como un fuego avivador, tocando los corazones de aquellos que se encontraban sumidos en la desesperación y el miedo. Los discípulos, llenos de gozo y valentía, compartían su testimonio, y cada palabra que pronunciaban parecía vibrar con el eco de la verdad divina. María, llena de fervor, se convirtió en mensajera de esperanza. Reunió a un grupo de creyentes, compartiendo con ellos su experiencia de haber visto a Jesús vivo. Él ha resucitado. Nos dijo que vivirá entre nosotros por siempre, exclamó, sus ojos reluciendo con cada frase que impartía. En su voz había una convicción que resonaba como un canto poderoso, incapaz de ser silenciado. La transformación en ella reflejaba el poder que había resucitado a su maestro. Mientras tanto, en el templo, los líderes religiosos, abrumados por el surgimiento del movimiento cristiano, tramaban estrategias desesperadas. Debemos reunirnos y decidir un plan para desacreditar a los apóstoles, instó el sumo sacerdote, su rostro marcado por la inquietud. No permitiremos que la fe en este Jesús se expanda o perderemos todo control sobre el pueblo. En el cielo, los ángeles continuaban observando con intensa mirada, discutiendo lo que habían presenciado en la tierra. Sus intentos serán en vano, decía un ángel de gran estima, pues aquel que ha comenzado la obra en su pueblo la perfeccionará. Su luz brillará aún más con cada intento de oscurecerla. Mientras tanto, los discípulos se preparaban para lo que el Señor les había prometido. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó una vez más ante la multitud. «Escúchenme, hombres de Israel», empezó, su voz resonando con la autoridad de quien lleva un mensaje divino. «Ustedes crucificaron a Jesús de Nazaret, pero Dios le resucitó, y ahora en su nombre hay perdón para todos. En ningún otro hay salvación». Hechos 4:12. Las palabras de Pedro provocaron un profundo estremecimiento entre quienes estaban reunidos. Muchos comenzaron a sentir el peso de la culpabilidad y la necesidad de redención. Algunos se preguntaban, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro contestó con la sinceridad de un verdadero siervo del Altísimo: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. La conversión de 3,000 almas, un milagro que se despliega ante el asombro de todos, marcó el inicio de una nueva era. Las puertas del reino de Dios parecían abrirse de par en par, y el impacto de la resurrección de Cristo comenzaba a resonar en cada rincón de la tierra. No obstante, la resistencia de los líderes religiosos aumentaba. Sin embargo, en su ceguera, no entendían que su oposición solo serviría para validar aún más el mensaje que intentaban silenciar. Mientras más intentaban contener el fuego, más se expandía. Los ángeles en el cielo cantaban sin cesar, celebrando cada alma que se unía a la causa de Cristo. ¿Has visto lo que está ocurriendo en la tierra?, preguntó un ángel a otro, su voz llena de asombro. Estos hombres y mujeres están siendo liberados por la verdad que ahora conocen. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Y tan pronto como se han atrevido a creer, han comenzado a experimentar el poder transformador. El tiempo avanzaba y la promesa que el Altísimo hizo sobre el envío del Santo Espíritu se acercaba cada vez más. María, junto a los demás seguidores, se preparaba en oración y unidad, deseosa de recibir lo que Dios había prometido. El eco de su clamor se alzaba entre los cielos, creando una resonancia que pulsó en el propio corazón de Dios. Así nacía una comunidad vibrante y unida por el mismo amor que les había rescatado. Las señales y maravillas comenzaron a seguir a aquellos que creían. Sanidades, liberaciones
y la alegría sobrenatural llenaban cada casa donde se reunían, mientras compartían el pan y las enseñanzas de los apóstoles. Hechos 2:42. Pero en medio de esta gloriosa revelación, el camino no estaba exento de desafíos. Las voces de la oposición seguían alzándose, oscuras y amenazantes, dispuestas a destruir cada avance del reino. Los ángeles se mantenían al tanto, preparados para apoyar y elevar a aquellos que persistían en la fe, y aún más, estaban ansiosos por ver el resultado final de la obra que Dios estaba llevando a cabo. Una poderosa pregunta resonaba en el aire. ¿Qué hará el Señor a continuación en este tiempo de transformación? Con cada día que pasaba, el misterio de su soberanía se disponía a revelarse en plenitud. ¿Cómo utilizaría Él a su pueblo para manifestar su gloria en la tierra y llevar el mensaje de salvación a las naciones? La historia apenas comenzaba, y el asombroso plan de Dios continuaba en su esplendor eterno.